Apreciamos su fiel sintonía acá en Compartiendo con Vos. ¿Qué alimentos debemos evitar si tenemos gastritis? Es una pregunta que seguramente nos hacemos todos los días y sobre todo cuando sentimos malestares en el estómago. De repente en la mañana uno dice, ay, me duele muchísimo, ¿por qué será? Esto me causa fatiga, o cuando uno come cosas muy dulces también le puede producir dolor en el estómago. Hoy está con nosotros, como siempre, la doctora Sabrina Espinosa, que es nutricionista clínica, para hablar sobre este tema tan importante y que ustedes lo han solicitado a través de nuestras redes sociales. Doctora, gracias por estar con nosotros. Vamos a hacerlo en dos vías. Este tema, uno tiene que ver con la prevención y el otro cuando ya tenemos gastritis. Entonces, en este espacio ahorita vamos a hablar sobre cómo prevenir, qué debemos y no debemos hacer. Sé que hay muchos mitos también en este tema y es importante saber qué produce la gastritis y cómo podemos, qué alimentos deberíamos de consumir menos para evitar. Buenos días a todos, gracias por la invitación. Realmente es un tema de día a día porque muchos, y me incluyo, padecemos de gastritis, sobre todo cuando el grado de estrés es muy grande. Es una de las consecuencias del estrés, la gastritis. Entonces lo ideal es mantener una adecuada alimentación, un peso saludable, ¿verdad? Un peso adecuado, no de tener mucho sobrepeso, porque también esto está asociado por mucho reflujo que hay. Recordemos que la gastritis es una inflamación, como la palabra lo dice, itis, en lo que es el revestimiento del estómago, ¿verdad? Entonces esta se da por un sinnúmero de causas, entre ellas, como les decía, lo que ya mencionamos, también los antiinflamatorios. Hay personas que mucho les gusta tomar, que me duele la cabeza, que me duele el dedo, que me duele el pelo. Allá empiezan a tomar pastillas, medicamentos, y esto puede ocasionar gastritis, ¿verdad? Y sobre todo si se la toman con el estómago vacío. Que este otro punto, recordemos que hay un momento en que los ácidos, las enzimas digestivas empiezan a actuar en nuestro cuerpo, y si no hay ningún alimento que vayan a desbaratar, que es lo que está más cerca, la mucosa gástrica. Entonces es por ello que, como les decía, la buena alimentación es muy importante, la prevención, ¿verdad?, de condimentos, de comidas muy picantes, de comidas enlatados, sobre todas las cosas muy saladas, y como ya mencionaba anteriormente, las cosas azucaradas. Esto nos puede ocasionar un problema serio de reflujo, ¿verdad?, y por ende de gastritis. Ahí vemos en pantalla una sabrosa ensalada, pero en algunas personas o algunos pacientes, esta sabrosa ensalada puede ser el detonante de una gastritis. ¿Por qué? Porque puede ser que la persona tenga Helicobacter pylori y no se ha dado cuenta, porque puede ser que se automedique. Entonces, al venir los alimentos, como por ejemplo los flatulentos, como el brócoli, el coliflor, como la lechuga, como el repollo, inclusive la cebolla morada, que es la cebolla en general, no solo la cebolla morada, son alimentos flatulentos y puede ocasionar que el paciente reviente lo que es su problema de gastritis, que tal vez no se había desarrollado. Es muy importante también mencionar, ¿verdad?, que los alimentos, en el caso de las personas con gastritis, hay que disminuir aquellos alimentos que tienen semilla. Por ejemplo, el tomate, o si le quitamos la parte de adentro donde están las semillas o bien la cáscara, porque a algunas personas les hace daño. Aquellas frutas como por ejemplo las fresas, que tienen semillitas pequeñas, el kiwi, lo ideal es que la persona le quite todo lo que es lo de adentro del corazón y bien el recubrimiento, que es la cáscara. En el caso de la manzana, por ejemplo, que también tiene cáscara y las semillas, generalmente se las quitamos, ¿verdad?, porque son tóxicas. Entonces la manzana o las frutas, preferiblemente, si la gastritis ya no es aguda sino crónica, lo ideal es pasarlas, cocerlas, como hacer una compota o un jugo, ¿verdad?, pero que sea cocido para una mejor asimilación y que le ayude esta parte espesa o mucílago, en el caso por ejemplo de la linaza, en el caso de la avena, que nos recubre la mucosa gástrica, y cuando empiecen las enzimas digestivas a trabajar no dañen más la mucosa. Doctora, este tema es muy amplio y es importante. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Al regresar seguimos hablando sobre esto, qué frutas también nos ayudan en la mañana a refrescar nuestro estómago, o qué fruta no podemos incluir para evitar esos dolores en la boca del estómago que uno siente tan terrible y que realmente es desesperante cuando empiezan a intensificarse. Al volver, esto y mucho más. Gracias por continuar con nosotros acá en Compartiendo con Vos, hablando hoy con la doctora Sabrina Espinosa sobre la gastritis. Nos comentaba algunos de los alimentos que podemos incluir y que no, pero es importante también abordar otro tema que tiene que ver, no sé si es con los mitos
mitos o es una realidad? Muchos han recomendado, por ejemplo, consumir papa en ayuna. La doctora nos va a explicar de qué manera se puede hacer esto y si es realmente pues nos va a ayudar a disminuir la gastritis. Doctora, gracias por seguir con nosotros. Sí, realmente sí, no es un mito. Ustedes rayan la papa, ¿verdad? Lo que salga de esa agüita que sale de la papa, ustedes se la toman y eso lo que hace es que ayuda a cicatrizar. Tenemos que buscar alimentos que nos ayuden a cicatrizar estas heridas, estas llagas, que estas se van a convertir más adelante en úlceras grandes, ¿verdad? Que estas pueden ser por ya sea alguna infección que nos dio, por ejemplo los que tienen Helicobacter pylori también. Entonces eso es lo que hace la papa, cicatriza. Pero después de consumir esto de la papa tenemos que buscar algo que tenga mucílago, o sea que sea laste, espeso. En ellos podemos mencionar hacer un batidito con sábila. La avena, por ejemplo, es muy importante porque al licuarla, si ustedes se fijan, ella queda como algo espesito. Sí. Entonces, esto al tomarla le recubre la mucosa, ¿verdad? Que ya está ahí la papa ayudando a cicatrizar y cuando vienen las enzimas digestivas, los ácidos, no le daña prácticamente nada o muy poco. En el caso de la avena, tenemos otros alimentos como por ejemplo hacer, como te decía, un jugo batido. Puede ser de papaya con manzana, sin cáscara, lógicamente. No sandía. La sandía en los pacientes con gastritis no está, no debería de consumirse y vemos en pantalla, ¿verdad? Papaya. Entonces, la papaya. Entonces, esta se hace un batidito, nada ácido, preferiblemente, porque los pacientes con este problema de úlcera que tienen, el ácido más bien les puede dañar mucho más. Entonces, este batidito nos va a ayudar a regenerar un poco la mucosa gástrica que está dañada. Entonces tenemos también los alimentos, por ejemplo, muy calientes. En el caso que ya tenga una gastritis crónica no son recomendables. Las bebidas alcohólicas, el fumar, para las personas que les gusta fumar mucho. Ahí vemos una sabrosa sopa, ¿verdad? El problema con esa sabrosa sopa es la cebolla que va encima. En el caso que se tenga, y como te digo, debe ser una sopa fría, no debe ser caliente. ¿Y cómo hacemos con la vitamina C? Ok, en el caso de la vitamina C nosotros podemos hacer mezclas de batidos que no vaya prácticamente tan fuerte. Por ejemplo, el batido verde para las personas con gastritis no es recomendado, que es excelente, ¿verdad? Para las que tienen hígado graso. Entonces, en el caso de la vitamina C, nosotros podemos agarrar la vitamina C, por ejemplo, la naranja. La naranja dulce tiene rica en vitamina C y hacemos con la naranja un batido de naranja con papaya y banana, por ejemplo. Las uvas. Las uvas, ahí tenemos estas, por ejemplo, las uvas rojas, ¿verdad? Son más dulces, pero hay que pelarlas porque, como te digo, cuando ya la gastritis crónica, más bien puede empeorar la situación. Wow, bueno, realmente es un tema amplio. Apenas la doctora está mencionando algunas de las frutas o bien cuando nos servimos ese almuerzo, qué podemos incluir y qué no. Este tema lo podemos seguir abordando, doctora, en otra ocasión porque todavía nos falta, ¿no? Incluir, además de los batidos, creo que uno quisiera saber en ayuna qué no podemos comer o tomar. O sea, a muchos nos gusta el café. Entonces, ¿será que el café nos va a ayudar o nos va a causar más dolor? Gracias, porque ese nombrecito es mágico. Dijimos condimentos, comidas enlatadas, caliente, el café, ¿verdad? En el caso del café, desgraciadamente daña mucho la mucosa gástrica porque hay personas que no se toman una tacita, se toman, hasta un pocillo o litros en el día. Pero también hay que mencionar que como es lo primero que toman en el día y sin haber desayunado o ingerido alimento, entonces eso les daña. La leche, en algunas personas sienten calma cuando tienen gastritis, pero a las 2 horas se intensifica más el malestar. Entonces lo ideal es no consumir leche. Y si van a consumir leche, que sea una semilla, por ejemplo, puede ser leche de almendra y la licuamos con avena, en este caso, ¿verdad? La podemos hacer como cocida, como atolito, como mosh, que es mucho mejor. Nada de quesos, menos los quesos curados que mucha gente le gustan, los quesos amarillos, las cuajadas, todo eso es malo para las personas con gastritis. Doctora, gracias por estas recomendaciones. Todavía sé que faltaron muchas, pero el tiempo ya se nos agota. Uno siente que se va súper rápido, ¿no? Sobre todo cuando abordamos estos temas tan importantes para nuestra salud. Doctora, gracias por el tiempo, gracias por las recomendaciones. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Claro que sí, aquí estaremos. Muchas gracias a la doctora Sabrina Espinosa por acompañarnos el día de hoy. Hacemos una pausa comercial. Volvemos ya con lo último acá en Compartiendo con Vos.